Buenos días, les damos la bienvenida al Teatro Camilo Cienfuegos del Ministerio de Relaciones Exteriores. El ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, presentará una actualización del informe sobre el impacto ocasionado por la política de bloqueo que aplica el Gobierno de los Estados Unidos a Cuba en el marco de la venidera votación de la resolución titulada Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba en la Asamblea General de las Naciones Unidas. El informe se ha publicado en el sitio web de la Cancillería, Cubaminrex, y está disponible en los idiomas inglés, francés y español. Se encuentran presentes representantes de los medios de comunicación nacional, así como 40 corresponsales de 25 medios de la prensa extranjera acreditada correspondiente a 13 países. Al finalizar la presentación del canciller, se recogerán algunas preguntas. Ministro, tiene usted la palabra, por favor. Sí, muchas gracias. Agradezco a todas y todos su presencia. No sé si vieron ya las imágenes de la tromba marina o tornado y el relámpago sobre el morro. ¿Tienen las imágenes? Me dicen que esto fue hace poco tiempo. ¿A qué hora? ¿A qué hora más o menos? ¿Y el relámpago? Bueno, esperemos que no haya habido daños. Agradezco su presencia. El 2 y 3 de noviembre, la Asamblea General de las Naciones Unidas considerará por 30ª ocasión el proyecto de resolución Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba. Esto ocurrirá en un contexto especial, marcado por los efectos del huracán Ian, por la crisis global multidimensional que incluye una crisis económica internacional y una amenaza inminente de recesión global, crisis alimentaria, crisis energética, crisis de salud y otras. En un contexto también de recrudecimiento sin precedentes del bloqueo contra Cuba, que viene de la segunda mitad del 2019, a partir de una política del gobierno republicano precedente de los Estados Unidos de asfixia económica, de guerra económica, de buscar deliberadamente el colapso de la economía cubana y del país sin medir las graves consecuencias humanitarias ni los impactos de ese objetivo que nunca se cumplirá, pero que provocaría, sin lugar a dudas, consecuencias impredecibles. El informe del cual disponen ustedes ya en línea o online y dispone nuestro pueblo, nuestro país y el cuerpo diplomático acreditado en La Habana, revela estos impactos. No es un diseño nuevo el del bloqueo, pero sí ha sido quirúrgicamente mejor diseñado, tomando como blanco cada uno de los principales ingresos del país, buscando con saña incrementar el impacto en la vida cotidiana de nuestra población, sobre la base de la mejor expresión de esa política, que es el memorándum del subsecretario Leslie Mallory, de abril de 1962, que reconoce que el objetivo del bloqueo es deprimir los salarios nominales y reales, provocar hambre, desesperación, sufrimiento y el derrocamiento del
gobierno. La ley Helms-Burton de 1996 codifica esa misma política. Y en las medidas de máxima presión contra Cuba, las más de 200 sanciones adicionales de bloqueo aplicadas por el gobierno del presidente Donald Trump, se buscan esos mismos y crueles objetivos. Voy a dar un dato nuevo. Entre agosto de 2021 y febrero de 2022, las pérdidas ocasionadas por el bloqueo están en el orden de los 3.806 millones de dólares. Es un monto récord histórico para un periodo reducido como es el de estos 7 meses. El Producto Interno Bruto de Cuba, según cálculos muy conservadores, pudo haber crecido, pese a las circunstancias adversas que enfrenta la economía cubana, en 4,5% en ese periodo de no haberse aplicado esas medidas. Durante los 14 primeros meses del gobierno del presidente Biden, los perjuicios ocasionados por el bloqueo ascienden a la cifra de 6.364 millones de dólares, también récord histórico. Esto significa más de 454 millones de dólares mensuales o más de 15 millones de dólares diarios en daños y pérdidas. En 6 décadas, a precios corrientes, los daños acumulados suman 154.217 millones de dólares, cifra exorbitante para una economía pequeña, sin grandes recursos naturales, insular, subdesarrollada como la cubana. Pero al valor del oro, es decir, de la onza de oro, tomando en cuenta las depreciaciones, los perjuicios acumulados alcanzan la cifra enorme de 1.391.111 millones de dólares. Es decir, 1.000.000 de millones más 391.000 millones de dólares. Imaginen ustedes, imagine nuestro pueblo lo que habría podido hacer Cuba disponiendo de esos recursos. ¿Cómo sería Cuba hoy si el país hubiera dispuesto de esos recursos? El bloqueo económico es el elemento central que define la naturaleza de la política de los Estados Unidos hacia Cuba. Fue fortalecido a niveles sin precedentes bajo el gobierno del presidente Trump. Hoy, la política del gobierno del presidente Joseph Biden hacia Cuba es lamentable e inercialmente la misma política republicana. No se han introducido cambios en esa política. Se mantiene, y es tema de cada día, el diseño quirúrgico que persigue cada ingreso, cada fuente de financiamiento y de suministro del país. Son las regulaciones vigentes y es la conducta práctica actual de las autoridades estadounidenses. El impacto tiene, por tanto, una dimensión mayor y desde el punto de vista humanitario más perversa y dañina. El bloqueo ha pasado a una calidad agresiva que no había tenido en el pasado. Pese a los anuncios positivos en la dirección correcta, pero extremadamente limitados y prácticamente inaplicables, de mayo de 2016 por parte de las autoridades estadounidenses, el bloqueo no ha modificado en lo absoluto ni su alcance ni su profundidad. El desempeño de la economía cubana en estos últimos 2 años
ha estado marcado de una manera inevitable por la coincidencia de esos impactos con los de la propia pandemia de COVID-19, los gastos exorbitantes a los que obligó a nuestro país y las consecuencias de las crisis internacionales, incluyendo la escalada de precios de alimentos y combustibles más recientes. Es una realidad inocultable la existencia del bloqueo. Nadie podría seria o sanamente afirmar que el bloqueo no existe o es un mero pretexto. Es totalmente tangible y alcanza y daña a cada familia cubana, a los cubanos que residen en los Estados Unidos, a los ciudadanos estadounidenses y a las personas y empresas de todo el planeta. Está dirigido a provocar la incapacidad del país para atender las necesidades fundamentales de la población. El bloqueo provoca daños directos extremos por el engranaje integral de sus medidas, pero al mismo tiempo tiene el propósito cruel y práctico de privar al país de los ingresos financieros que resultan indispensables para adquirir suministros, equipamiento, partes y piezas, tecnología, software, y provoca entonces daños también en ese sentido. Es el caso, por ejemplo, de los alimentos. En medio de la situación de carencia, desabastecimiento, largas colas, ansiedad en la población, ante las dificultades incluso para asegurar la canasta básica, que requiere un esfuerzo de gran eficacia del gobierno y las entidades, o para asegurar la vida cotidiana de las personas. Es cierto que Cuba puede adquirir alimentos en otros mercados, y es cierto que adquiere alimentos incluso en los Estados Unidos, pero el bloqueo priva a Cuba de los recursos financieros indispensables para hacer esas compras en Estados Unidos o para hacer compras similares en terceros